nosotros consideramos que es muy lógico que las personas en Cuba se indignen ante el comportamiento de la Embajada de Estados Unidos, en particular con el teatro que ha formado el encargado de negocios, que en sus declaraciones y en sus acciones muestra el abismo que separa hoy lo que Estados Unidos anuncia que es su política hacia Cuba y lo que en realidad hace cada día contra el pueblo de Cuba. Hay una abierta intromisión o intentos de intromisión en los asuntos internos de Cuba. Hay actitudes y comportamientos de injerencia en los asuntos internos de Cuba. Hay declaraciones irrespetuosas y de una asombrosa falsedad para describir tanto lo que ocurre en nuestro país como el comportamiento y los objetivos reales de política exterior de Estados Unidos. Eso ha sido denunciado por la Cancillería de Cuba en público y en privado. El señor encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba ha sido convocado al menos en 3 ocasiones a la Cancillería, donde se le ha recordado la letra y el espíritu del artículo 51 de la Convención de Viena, que estipula la no intromisión en los asuntos internos de otros estados. Le hemos recordado también cuáles fueron los términos por los cuales Cuba y Estados Unidos restablecen sus relaciones diplomáticas en el 2015. Su comportamiento en Cuba dista mucho de ese espíritu. Y para terminar con tu pregunta, debo decirte que es absolutamente falso que el comportamiento del señor Mike Hammer, encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba y recientemente promovido a embajador del llamado exilio cubano en Miami, que no representa a la mayor parte de la emigración cubana, ni en sus posiciones, ni en su conducta, ni en el sufrimiento que también padecen precisamente como consecuencia de estas políticas de agresión que nos agreden a todos los cubanos por igual. La Embajada de Cuba en los Estados Unidos no se comporta ni por asomo de la manera en que se comporta el gobierno de Estados Unidos. Voy a ponerte varios ejemplos. En primer lugar, Cuba no tiene una ley, ninguna ley, que reciproque las medidas de agresión contra Estados Unidos contra Cuba. Por tanto, este es un país que inmerecidamente y gratuitamente está recibiendo medidas coercitivas unilaterales, que es el sistema más grande del mundo. No existe nada así. El gobierno de Cuba ni el Parlamento cubano tienen ningún tipo de presupuestos o programas para intervenir en los asuntos internos de ningún país, especialmente los Estados Unidos. Podemos decir, no se puede ni por asomo comparar nuestra actividad. No hay personas en Estados Unidos que responden a los intereses de Cuba. No hay programas como el que tiene el Departamento de Estado y la USAID para perseguir acciones de Estados Unidos en el mundo, como hacen ellos con nuestros médicos, y mucho menos para financiar a personas para que atenten contra el orden constitucional de Estados Unidos. Cuba jamás ha permitido eso, ni en Washington ni en Nueva York. La embajada nuestra tiene como primera, segunda y tercera prioridad trabajar incansablemente por promover los mejores vínculos en todas las áreas, en la cultura, en la ciencia, en el trabajo incluso de cooperación que se pueda tener con agencias del gobierno por el bienestar de nuestros pueblos. Y ha sido reconocida así por eso. No es lo que hace la Embajada de Estados Unidos en Cuba. La Embajada de Estados Unidos en Cuba cumple misiones como detectar cuáles son los barcos que vienen a Cuba para después inscribirlos en la lista que tiene el gobierno de Estados Unidos para perseguir los barcos que traen combustible a Cuba. Hoy son 54, pero cada día pudieran ponerse nuevos, o los armadores o las aseguradoras. Eso es una política medieval, eso es una política extremadamente cruel contra cualquier nación, y eso es una política que viola las convenciones internacionales porque roza con el genocidio, es decir, privar a un pueblo de sus derechos a la alimentación, al sustento, y eso es lo que se dedican en Estados Unidos todo el tiempo. A ver quién está exportando a Cuba insumos médicos para cortar eso, para que la población sufra, para que tenga carencia, para que culpe no al culpable, que es el gobierno de Estados Unidos y sus políticas, sino al país víctima, que es Cuba, del impacto que tienen esas medidas. Y por último, el gobierno de Estados Unidos en este momento está haciendo sus visitas a provincias. Nuestra embajada viaja a otros estados también, pero es para promover eso, para promover los intercambios pueblo a pueblo, para promover los intercambios más legítimos, para responder a las necesidades de organismos de Cuba y de organizaciones, incluso de la sociedad civil, que quieren extender sus vínculos con Estados Unidos, y reciben una respuesta muy buena por eso, porque eso es verdaderamente lo que responde al sentir de ambos países. Visitar un pueblo en Cuba o una ciudad de Cuba para reunirse con alguien que el gobierno de Estados Unidos le ha dado unos cuantos dólares o muchos
para que atente contra el orden constitucional de Cuba y para que justifique o trate de ayudar a maquillar el trabajo de verdugo que hace la embajada y que hace el secretario de Estado y tratar de presentar las falsedades, que eso responde o que tienen algún apoyo interno en esos que yo le llamo cubanos favoritos, realmente no tiene ningún mérito. Es un trabajo de mucha falsedad, muy bochornoso. También debo decirte que el embajador o el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba no se reúne con quien él quiere. El gobierno de Cuba también tiene regulaciones, al igual que las tiene el gobierno de Estados Unidos para las visitas que recientemente fueron anunciadas con bombo y platillo por los medios tóxicos que dependen de esas plataformas financiadas por el gobierno de Estados Unidos, lo que nosotros le llamamos ese clúster anticubano, que si algo tiene es que no son independientes, aunque se les llama eufemísticamente medios independientes, y celebraron mucho que le habían puesto notificaciones para reunirse con autoridades locales. Eso existe en Cuba también, así que también es limitado el universo de contactos que puede tener la Embajada de Estados Unidos por parte del gobierno de Cuba. También existen ese tipo de limitaciones. Pero lo simpático también resulta es que el gobierno de Estados Unidos le prohíbe a sus ciudadanos hacer lo que sus diplomáticos hacen aquí. Es decir, que se mueven libremente por Cuba. Ellos no lo pueden hacer, les prohíben a los estadounidenses. Cuba quizás es el único país que se le prohíbe visitar y venir como turista, y eso es muy fácil de descubrir porque es porque quieren limitar los ingresos de Cuba, los ingresos del pueblo de Cuba, de las provincias, de los pueblos, de los que alquilan sus casas para alojamientos incluso privados, no solo del sector estatal, sino de otros actores económicos, y porque también quieren mantener el estereotipo que ha criminalizado y demonizado lo que hoy es Cuba, y cuando los estadounidenses visitan Cuba, aun cuando somos un país con muchas limitaciones y problemas, somos un país hermoso, con una cultura única, muy buen anfitrión, muy hospitalario, que no odia al pueblo estadounidense, y descubren que hay belleza, que hay cultura, que hay historia común, que hay un respeto por el pueblo estadounidense, y eso no es lo que esta gente en el gobierno de Estados Unidos les ha contado y les dice hoy para justificar una acusación tan extravagante como que Cuba es un enemigo de la humanidad.